Doctor, sea director de Un conjunto de todo el bloque que está, es proceso infeccioso de diversas etiologías, generalmente virales, principalmente viral y bacterianas, que se comprometen tractos respiratorios por encima de la tráquea intratorácica. ¿Cuáles son estas infecciones? Tenemos el resfriado común, la sinusitis, otitis media, las faringoamigdalitis y la traqueobronquitis, el CRU. Nosotros nos vamos a dedicar hoy día a ver resfriado común, sinusitis, otitis media. Las faringoamigdalitis están en otro capítulo, no nos toca a nosotros, pero vamos a adelantar algo. Y la laringotraqueobronquitis, o sea, el CRUP, que es otro tema muy aparte en pediatría. Empezaremos entonces. Un resfriado común es un padecimiento de etiología viral caracterizado por inflamación de la mucosa nasal y faringe. Es lo más molestoso. General es estacionario, ¿no? Tenemos épocas del año que son bien, uno se resfría fácilmente, especialmente las épocas de invierno. Y esta época que estamos en transición, cuando empieza a pasar el calor y empieza a enfriar. Y ahí es donde en pediatría el niño se descuida porque están en mangas de camisa y de un rato a otro enfría y estos no se abrigan y por lo tanto los virus son los que empiezan a aumentar y por lo tanto se produce el resfrío. Las manifestaciones nasales, como ser la obstrucción y rinorrea, afectan generalmente a la alimentación y el sueño son los más llamativos en las manifestaciones clínicas. Esto tenemos que tener muy en cuenta. El niño pequeñito lo primero es que empieza a rechazar, bien sea la mamadera o la comida, no quiere. ¿Por qué? Porque está tan obstruida la nariz que el niño no sabe si respirar o comer. Por lo tanto, él decide no comer, pero sí respirar. Y es por eso que rechaza la alimentación. Y las mamás o los papás llegan a la consulta indicando de que el niño ha dejado de comer, que ya tienen los otros síntomas agregados como ser fiebre, malestar general, no se quejan ellos de escalofríos, están molestosos, chinchosos, y es que ha dejado de comer. Es la mayor preocupación de todos nosotros. Ahora, todos estos signos pueden llegar a producir una gran ansiedad familiar. No, el niño está enfermo, es verdad, pero le preocupa a la abuelita, al abuelito, a la tía, todo el mundo. ¿Qué pasa? Pues esa guagua no la llevan a ver al médico, miren cómo está, no quiere comer, va a enflaquecer. ¡Uy, qué barbaridad, qué flaco está! Ese es nuestra pan de cada día y por lo tanto tenemos que estar preparados para aquello con los niños. El 80% más o menos, fluctuando por ahí, de acuerdo a la edad. No todos los grupos etarios son propensos. Todos son propensos, pero unos grupos etarios son mucho más propensos que otros para hacer esto. Pero la gran mayoría de las infecciones del tracto respiratorio alto son virales. Dentro de estas tenemos los rinovirus, el virus de la influenza humana, el sincitial respiratorio, todos ellos son los más que nos causan problemas. Y ahí tenemos, la epidemiología dice, es una incidencia estacional, generalmente el invierno es cuando más se presentan esto. Ahora ustedes me dirán, hay niños que en la tarde, como les digo, ha tomado frío y están en la noche resfriados, pero ¿cómo se ha contagiado tan rápido? Lo que ocurre es que ustedes saben que nosotros tenemos todos los virus y bacterias metidas en el organismo, especialmente en el tracto respiratorio alto, están ahí, conviven. Pero cuando uno
están en equilibrio, tanto las bacterias se controlan unos a los otros, pero el momento que ocurre uno de estos accidentes como el enfriamiento, cualquier cosa, las bacterias se mueren, son muy fáciles de, muy lábiles, muy todo, y los que viven y se multiplican rápido son los virus. Por eso es que aparece que se enferman los niños, ¿no? Y ahí estamos pasando nosotros esta epidemia de COVID-19 y están viendo que es un virus sumamente eh, eh, duro, si quieren, para controlarlo, ¿no? Inclusive hasta están viendo que la vacuna ha costado sacarla y todavía aún así no estamos muy bien en todo aquello, ¿no? Entonces tenemos que el invierno es la estación de mayor complicación para las iras altas, especialmente en los climas templados. ¿Por qué? Porque cuando llega el frío, entra el frío fuerte y ahí es donde uno que estaba bien nomás en camisita en todo, chan, se agarra un frío de esos y se enferma. El medio urbano, ay, porque estamos caminando con gente que está infectada. Ahí estamos otra vez con el COVID-19 y el reclamo que ocurre estos días. Hay gente que no se pone barbijo y todo, y por eso estamos con los contagios elevados, ¿no? Las guarderías, uy, es el enemigo número uno de los niños en cualquier de las cosas cuando las guarderías no están bien controladas. Llega un niño resfriado y generalmente todo el curso, todo el grupo se va a resfriar. Por lo tanto, son las guarderías es donde existe más. Y ahí se pueden producir inclusive entrada de epidemias. Los preescolares y los lactantes mayores por lo menos hacen un resfriado al año. Por lo menos, si no es que hacen más. Hay gente que vive constantemente resfriada. Sale de uno y sale de otro. Claro, tantos virus que tenemos en nuestro ambiente es a montones, ¿no? Y los contactos con la parte con enfermos. Por eso que pedimos que los enfermos no caminen o que se medidas de protección, lavarse las manos, que es lo principal, y el uso del barbijo. ¿Cuál es la fisiopatología? Puede ver un ingreso por vía nasal o conjuntival. Ahí está por qué se dice que es el COVID-19, no frotarse los ojos con las manos sucias, porque la vía nasal, oral y ocular es las vías de entrada del virus, porque son mucosas muy lábiles para recibir a los virus. Y están favorecidas por las temperaturas bajas. La incubación varía de 2 a 5 días, ¿no? Aunque con el COVID-19 estamos hablando de hasta 15 días, ¿no? Es que esperar 15 días más o menos. Hay una reacción inflamatoria, que es lo que produce edema de la mucosa y parálisis ciliar. Todos estos siempre van a producir edemas de las mucosas y por lo tanto al producirse inflamación y edema de las mucosas se produce ¿qué? La sinorrea, que es el cuadro principal, uno empieza a moquear, a chorrear. ¿Por qué? Porque las células de la mucosa y la parálisis ciliar hace de que esto tenga que salir por algún lugar y generalmente la fosa nasal externa por la que se salen todo eso. Y es por eso que andamos moqueando, ¿no ve? Y la conjuntivitis, el llanto, el niño empieza a parecer que está llorando, ojos llorosos, de lágrimas, etcétera. Aumento de la producción de las glándulas mucosas. Hemos dicho que por el proceso infeccioso o inflamatorio, las glándulas mucosas empiezan a secretar mayor cantidad. ¿Por qué? Porque no pueden controlarse y de ahí que aumenta el flujo nasal. Hay una pérdida de la ultraestructura celular. Se recupera de 10 a 15 días más o menos. En 10 a 15 días se recupera todo el normal y empieza a desaparecer
el flujo nasal, todo aquello. Si existe una contaminación bacteriana secundaria, ya la cosa cambia porque estamos ante un agente bacteriano y hay que hacer otro tipo de tratamiento. Excreción viral máxima entre 5 a 7 días. ¿Qué quiere decir esto? De que uno va botando virus entre 5 a 7 días. O sea que ahí es donde uno contagia a todo el mundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, ya. Ahora sí. Ya. Ahora bueno. ¿Qué causas o quiénes causan el resfriado común? Tenemos el rinovirus, que es el primero, los coronavirus, el virus sincitial respiratorio, virus de la preinfluencia, adenovirus, enterovirus, no polio por si acaso, virus de la influencia humana, reovirus para neumonías. Miren cuánta cantidad son los virus los que producen la infección. Y eso estamos hablando de lo que podemos, es lo más presente, ¿no? Y ahí no tendríamos que hablar de otros más. El cuadro clínico, hay síndromes locales que suelen empezar entre el primero y los 3 días de la infección viral. Hay una irritación nasal, ya les he explicado por qué. Estornudos, hay escocer o prurito de la nariz, de la garganta, hay obstrucción nasal, hay una rinorrea acuosa y hialina que dura entre 7 a 10 días, la tos es seca, hay veces que es productiva y generalmente nocturna. Y esto es lo que más molesta a los papás. El niño en la noche se echa a dormir y empieza a toser. ¿Por qué? Vamos a ver parte de la anatomía. Y hay una hiperemia de la faringe. Ocurre que el niño, por la constitución anatómica, ustedes han llevado en anatomía, el paladar o toda la cavidad oral no es como la del adulto que tiene una concavidad o una convexidad del paladar. Del niño es plano. O sea que todo lo que el flujo nasal no es como del adulto que tiende a botar por la nariz, sino que esto pasa hacia la parte posterior y el niño se tiende a tragar el moco. Y este moco, cuando no hay bastante hidratación, se seca por el calor porque si está el niño con la nariz tapada, obstruida, ¿por dónde va a respirar? Por la boca. Y respira por la boca abierta, es una respiración oral. Como entra aire frío, por lo tanto irrita más la faringe y esta mucosa que se ha tragado el niño se seca. Por lo tanto, el niño quiere expulsar. ¿Cómo va a expulsar si los cilios están paralizados de todo lo demás? Entonces empieza a toser y esto es lo que molesta a los papás. Entonces en la noche están, que esa guagua que no deja de toser. Y esa es la cuestión en la fisiopatología. Bien. Hay síntomas y vamos a ir viendo por edades. Síntomas generales entre los 6 meses a 3 años de edad. Fiebre que puede sí haber y que dura de entre 3 a 4 días. Y hemos indicado que hay un lagrimeo por la irritación de la mucosa ocular. Anorexia, no quiere comer. Irritabilidad. Secreción nasal mucopurulenta abundante cuando estén infectados o contaminados con bacterias más. Discreta disfonía. El niño se vuelve ronco, no quiere, llora
ronco, molestoso. Se quejan ya los niños grandecitos, se quejan de cefalea. Pero uno se da cuenta en los niños pequeños que algo le molesta porque empiezan a frotarse la cabeza contra la almohada. Es el signo más capital, podemos decir, con que vienen los papás. Se le echa en la cama, empieza a transpirar profundamente y se mueve de un lado a otro la cabeza. Eso es lo que nos indica de que este niño tiene cefalea. Se dificulta del sueño y la alimentación, y hemos visto por qué el sueño se dificulta, pues porque se secan las secreciones y el niño empieza a toser, y esto le produce que no quiera comer. Yo como o me alimento o respiro, son dos cosas. Y pueden aparecer síntomas digestivos. Ojo, todo virus en los niños y en el adulto también produce diarrea, digestivos. O sea que no solamente está con rinorrea o con otras cosas, sino que va a tener su problema digestivo. Entre los 4 años o niños mayores hay escozor ocular y lagrimeo muy fuerte, la anorexia es menor, hay odinofagia, se quejan de dolor de garganta, discreta disfonía, se vuelven ronquitos, la fiebre puede estar o no estar presente, es una fiebre que va y viene a momentos. Hay cefalea este niño, ya se queje, dice, me duele mi cabecita. Hay dolores musculares marcados y el sueño se les dificulta por todas estas molestias que les produce el virus. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son las rinitis alérgicas. Y especialmente estas pican, y hay un escozor muy llamativo, estornudos son llamativos, el niño se achus, y habrá que hacer una muestra de la secreción oral, se manda al laboratorio que le tomen la muestrita con un hisopado nasal y se ve que hay marcada eosinofilia en este moco, por lo tanto nos está diciendo que es de tipo alérgico. Cuerpo extraño, depende de la edad. Niños grandecitos hay que tener mucho cuidado porque son muy adictos a meterse algo a la nariz, pues no solamente a la nariz, sino al oído también. Se meten habas, chuis, pelotitas, gomita de pelotitas de las pistolas de goma, yo he sacado hasta borradores, maíces, que no se meten a la nariz. Entonces habrá que tener mucho cuidado con cuerpo extraño. Hasta piedritas, por favor. Están jugando en el jardín y se meten una piedrita. Si no sea, aquí la característica que es un solo lado el que tiene sinosea. Y depende de qué tiempo ya está de cuerpo extraño, va a ser maloliente. Y habrá secreción nasales sanguinolentas. Ya pueden ser purulentas, sanguinolentas puras, una mezcla puro sanguíneo, ¿no? Mezclar las dos. Sinusitis. Hay que tener en cuenta que después vamos a ver en el próximo tema. Hay cefalea, dolor facial, edema periorbitario, hay persistencia de la sinorrea, tos hasta 14 días más o menos. Nasofaringitis estreptocócica, mucho cuidado en los niños grandecitos, especialmente en los preescolares y escolares ya. Hay sinosea con escoraciones de las narices porque tanto es el moco y el escozor que les produce que el niño se rasca, se mete el dedito a la nariz y se maltrata y por eso que hay escoriaciones. Hay que tener diagnóstico con la tosferina, que no es muy frecuente, especialmente en los niños menores y no vacunados. La tos es persistente y de otras características, no es una tos quintosa. En los recién nacidos habrá que tener en cuenta la sífilis congénita. Son niños que nacen con marcada rinorrea. ¿Dónde estamos?
con marcada rinorrea de características serosanguinolentas. Y hay el antecedente de que la madre o el padre estaban con sífilis. En el control prenatal se determina esto, ¿no? Y hay que tener en cuenta los otros signos más con aquello. El tratamiento. En la mayor parte de los casos y dada su etiología viral, el tratamiento es sintomático. No hay que dar absolutamente nada. Solamente buena hidratación, reposo, limpieza de las secreciones y control de la fiebre. ¿Cómo hacemos aquello? El control de la fiebre, ¿con qué? Con paracetamol. Ya saben, la dosis del paracetamol se da paracetamol tanto kilopeso y en tantas tomas al día y punto. Dicen que se debe usar antihistamínicos, pero existe mucha controversia. Aunque tenemos algunos preparados justamente para el resfrío que vienen con antitérmico y vienen con antihistamínico. Hay controversia porque los antihistamínicos resecan e irritan la mucosa y a la vez producen sedación cuando la dosis está mal dosificada. Agentes adrenérgicos orales como la epidefrina, pseudoepidefrina, vienen algunos en el mercado, tenemos mezcla de esto. Uno de ellos es, por ejemplo, se llama Alerden para los niños pequeñitos, ¿no? En gotitas y ahí está solo. Los eficaces descongestionantes nasales son buenos, que ayudan a descongestionar la nariz. El niño deja ya de molestar mucho, respira mejor y todo. Porque, perdón, alivian la extracción, la obstrucción tubárica. Ustedes saben que tenemos con que van de la nariz hacia la boca, ¿no? Y habrá que considerar los efectos colaterales, como hay que hacer ver que puede haber hipertensión. Ojo, en los niños pequeños hay hipertensión, ¿no? Y hay que ver la forma de estimular a que puedan respirar más por la nariz que por la boca. Antitusivos, a considerar solo cuando la tos es muy persistente, muy molestosa, más de 7 días, sí habrá que dar un antitusivo. Por lo general, nosotros los pediatras no recomendamos antitusivos. ¿Por qué? Porque estos paran la tos. Y al parar la tos, el niño se va a tragar más flemas, más moco, más todo. Y esto puede infectar una infección de las vías respiratorias altas, puede pasar a una infección de las vías respiratorias bajas y puede ir a dar una neumonía. Expectorantes. Generalmente no es beneficioso. Si tiene buena hidratación el niño, bueno, todo, las mucosas, el mucus y todo es más líquido, más sólido y por lo tanto no necesito dar expectorante. Un segundito, por favor. Hola, estoy ahora. No hay antibiótico profiláctico. Es decir, me daremos nomás un antibiótico. No es hacerles daño a los niños, no es. Vitamina C. Puedes darle, no puedes darle, no hay un efecto demostrado. Amantadina, la rimantadina, impiden la replicación del virus. Estos son los antivirales, especialmente de la influencia. Si se da en las primeras 48 dosis, no es necesario. El oseltamivir, el zanamivir, son inhibidores de la neuraminidasa, pero no tenemos sentido de dar, son medicamentos caros y el efecto no es muy porque dice que impiden que el virus se replique, ¿no? Generalmente el tratamiento es netamente de control. Líquidos, aumentar líquidos, lo que dice la IEPI, aumentar los líquidos,
mantener la hidratación, que es lo necesario, a la alimentación con lo que estaba el niño antes de enfermar, reposo y control de la temperatura y control de los signos de complicación. Ante cualquier signo complicado es recurrir inmediatamente a tomar otra actitud. ¿Cuáles son las complicaciones del resfrío común? Están las otitis medias, 5 al 30% de todas, la sinusitis entre el 5 y 13%, especialmente si es bacteriana. Los niños que tienen asma son propensos al asma, van a tener exacerbación del mismo. Aquí vienen las resistencias antibióticas cuando se dosifica antibiótico así por así. Y tenemos el problema de, les dije que una ira alta se puede convertir en una ira baja cuando no tenemos los controles necesarios y podemos ir a la neumonía. Dentro de estos, uno que estábamos peleando mucho y que ahora se vacuna es la influenza H1N1, ¿no? Ese es el virus producido por el virus de la influencia, el mixovirus. 3 serotipos, el A, el B y el C. 2 de hemaglutinas, el H1, 2 y 3 y N1 y N2. Por eso que es H1N1, ¿no? Son variaciones antigénicas, determinan comportamiento epidemiológico del virus año por año. Y esto ya se vacuna ahora, hay vacuna para la influenza, o sea, para el virus H1N1. Han visto que ha sido muy fuerte cuando han venido en la época de las epidemias que han pasado. Han aparecido subtipos antigénicos de influenza A, según las pandemias. Ahí tienen los años que se ha producido. El último ha sido el 2009, esas que ha empezado en México y después ha ido bajando por todos los lados, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de esto? Tenemos ahí para el catarro común y para la influenza. La fiebre es poco, en el catarro complicado es poco frecuente en los adolescentes y adultos. En los niños puede llegar hasta 39 grados. En la influenza generalmente llega a 39 grados, pero puede elevarse hasta los 40 grados centígrados y dura de 3 a 4 días. En eso, en la influenza hay que tener son lo que se llama las formas atípicas de presentarse, ¿no? Un resfrío común, por eso se llama resfrío común, es típico, pero estas son formas atípicas de presentarse y que ocurren una vez al año. Hay dolor de cabeza. En el caso del catarro o la influencia, es raro que se presenta en forma brusca y es muy intensa en la influenza. Los dolores musculares en el catarro son leves, moderados, pero en la influenza es fuerte, generalmente son muy intensos. Cansancio, debilidad, leves y moderados en el catarro, a menudo son intensos y pueden durar 2 o 3 semanas en la influenza. Son los que nos dejan a uno muerto. Postración no hay en el catarro común, pero sí es de inicio brusco muy intenso en la influenza. La congestión nasal es frecuente en el catarro, en la influenza no. Algunas veces puede aparecer esto. Estornudos son muy frecuentes en el catarro, algunas veces la influenza. Ardor y dolor de garganta a menudo sí en el catarro, ya hemos visto por qué, y en la influenza algunas veces. La tos leve a moderada en el catarro, se presenta casi siempre y puede ser muy intensa en la influenza. Entonces, esto nos va a llegar a ver los síntomas entre el uno y el otro, lo que es en las iras, ¿no? Técnicas para diagnosticar para el diagnóstico de la influenza y otros virus respiratorios. Ahí tenemos las técnicas que existen, las inmunofluorescencias indirectas,
aislamiento en líneas celulares, aislamiento en huevos embrionados. Son las técnicas que se usan para hacer. Nosotros nos basamos en qué? En que mandes el moco nasal al laboratorio para que me lo hagan investigación de eosinófilos y ver si estamos en un carácter alérgico. Por eso hay que tener cuidado, gente que vive o que tiene grandes jardines, que le han llevado al parque a jugar hoy día o al parque y allá estaban recortando el pasto, y son alérgicos a esto y por lo tanto ahí hay que hacer si buen diagnóstico diferencial. En la influencia del tratamiento dice que hay que dar un antivíricos y ahí tenemos cuál, la acetalmivir, de acuerdo a la edad o al peso de los niños. Yo no uso, se los menciono nomás por si acaso. Y la mantadina, que dicen que evita la replicación del virus, pero con medidas generales esto se controla. Sinusitis. Dice, entre el 5 a 10% de las iras altas se complican con una infección sinusal. ¿Qué es? Las sinusitis están en las cavidades paranasales, las cavidades maxilares, porque son de mayor tamaño desde el nacimiento, el desarrollo completo hacia los 7 años. Más antes están como cavidades virtuales. Los senos frontales, ausentes al nacimiento, se desarrollan en la infancia y alcanzan su total tamaño hacia los 20 años. Los senos etmoidales, desde el nacimiento, son los más posteriores. El desarrollo completo hacia los 6 años. 3 elementos fundamentales para una fisiología sinusal normal. Primero, que el ostium de drenaje sea permeable. Ahí tenemos el gráfico y el ostium, o sea, es la salida, el conducto por el que sale, que estén bien permeables, bien hechos. Que haya un buen funcionamiento del aparato ciliar y la calidez y fluidez de las secreciones. Habrá que ver eso. Cuando se empiezan a retener las secreciones, o sea, que no salen de la cavidad sinusal, se va a producir obstrucción del ostium por edema local y hay disminución del número funcionante de cilios. Por lo tanto, estas secreciones no pueden ser eliminadas de las cavidades de los senos paranasales y por lo tanto se van a congestionar y se van a producir todas las molestias de la clínica. Vamos a ver. Hay una sobreproducción de moco desde pronto y hemos visto por qué. Los cilios se paralizan, no puede ser eliminado en todo. El ostium está cerrado, por lo tanto no hay por dónde salga y las células están sumamente inflamadas y siguen produciendo secreciones. Y aumento de la viscosidad de las secreciones, se vuelven más densas. ¿Qué tenemos que hacer para ver en las manifestaciones clínicas ya? Persistencia de los síntomas del resfrío común. Cuando el resfrío común dura muchos días y hace par, hay que tener mucho cuidado de esto. Habrá una rinorrea serosa o mucopurulenta de más de 10 días, tos diurna de más de 10 días, no es nocturna, hay halitosis matinal, hay mal olorcito a través de la cavidad oral, edema palpebral pasajero y intermitente. Los senos paranasales maxilares, cuando están muy inflamados, pueden llevar a dar edema periorbitario. Si la infección respiratoria que ha empeorado, habrá fiebre alta, habrá rinorrea purulenta, edema palpebral, que hemos hablado por qué, y dolores a nivel facial en los lugares que se encuentran los senos paranasales o los senos, los senos. De acuerdo a la edad, y vamos a ver qué se presenta. En los lactantes y en el preescolar, tos, tos, tos.
La tos que se exacerba cuando está corriendo el niño. Hay tos al llorar, tos al acostarse, hemos hablado ya por qué. Sensación de la garganta ocupada, respiración ruidosa al dormir. Los niños respiran roncos, muy molestos, es una respiración bien particular. Con episodios de agua al dormir, ¿por qué? Porque estas secreciones que está deglutiendo el niño, está tragando, le llenan y le hacen que pueda ir a los vómitos. Y esto es lo que más le molesta a los papás. Les ando avisando por si acaso ha llegado un mensaje que la segunda campaña de vacunación que pueden inscribirse, en especial los que no participaron, dice en la anterior campaña, el día de mañana de las 9 a.m. para recibir la capacitación y la vacunación por parte de las sedes. O sea que ya saben, chicos, pueden ir a inscribirse y vacúnense. Diagnóstico. Para el diagnóstico hay criterios mayores y hay criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Son la sinosea, que es de carácter mucopurulenta, o un chorramiento faríngeo, o sea que toda secreción se va hacia atrás, hacia la faringe, que es mucopurulento, y tos. Ya hemos explicado en la fisiología o en la formación del anatómica del tracto respiratorio alto, cómo está conformado en los niños según las edades. Los criterios menores: puede haber edema periorbitario, cefalea, dolor facial, dolor de los dientes cuando el niño tiene dientes, dolor en el oído, dolor faríngeo, aliento fétido, aumento de sibilancias y fiebre. Cuando pues una probable en la sinusitis, cuando hay dos criterios mayores y un criterio, en el otro caso, un criterio mayor y dos menores. Si existen las dos cosas, estamos frente a un cuadro sinusal. Pero lo más fácil es la palpación. Ustedes hacen una palpación, una presión digital a nivel de los senos, tanto paranasales como frontales, y estos duelen. Y el niño le duele, entonces hay que tomar en cuenta. ¿Qué hacemos? Diagnóstico laboratorial. Puedes hacer un gram y cultivo de la secreción nasofaringe que existe, una radiografía de senos paranasales, ultrasonografía, puedes hacer. Lo más fácil es agarrar una linterna y a instancia iluminar ahí en el consultorio y vas a ver si pasa o no pasa la luz. Si están ocupados los senos, no pasa la luz, por lo tanto, habrá que ver aquello. Si quieres ir a más, tomografía o resonancia, que cuestan la plata. Ahí tienes radiografías de la sinusitis maxilar bilateral y rayos X de senos paranasales. Están ocupados y los ves todo. Abajo en la otra radiografía tienes senos maxilares, una sinusitis después del tratamiento, cómo se han blanqueado o se han eliminado y se han abierto los senos paranasales. Arriba no ves los senos paranasales, están ocupados, están opacos. Abajo sí están aereados. Tratamiento. Lo básico es tratar la infección, reducir el edema, favorecer el drenaje de los senos por medios de ósteos permeables, corregir los factores coadyuvantes o desencadenantes y asegurar la permeabilidad del ósteo, que es lo mejor. El tratamiento antibiótico, por favor, mientras no se demuestre lo contrario, mientras haya cultivo y antibiograma, no hay por qué usar antibióticos de amplio espectro. Está indicado solamente la amoxicilina a las dosis indicadas. Aquí dice que se deben dar a dosis altas, más o menos a 90 kilogramos
día, entre 2 o 3 dosis diarias por 2 a 4 semanas. Cuando no responde a esto, tenemos para dar la amoxicilina más ácido clavulánico, a la misma dosis, lo mismo. Y si la cuestión está muy fuerte, muy comprometida, ya tengo cultivo antibiograma, habrá que ir a dar cefalosporinas de segunda generación, macrólidos, cefixima o antiestafilococos, llegando a un proceso muy avanzado cuando ya la cosa, pero no, lo más sencillo es dar amoxicilina o amoxi más ácido clavulánicos. Estoy revisando justamente antes de entrar a clases, como usted estaba revisando este libro que es una maravilla de procesos infecciosos en Mendel, solamente dice amoxicilina. O en segundo término, amoxicilina más ácido clavulánico para todas las infecciones de vías aéreas. Habrá que hacer aseo nasal con soluciones fisiológicas, decirle al niño que se lave la nariz o si no tiene solución fisiológica, agüita pura de la cañería, de la pila, y con eso que se haga el lavado de la nariz para que el muco se vuelva menos sólido y se elimine fácilmente. Habrá que usar descongestionantes nasales si puedes y depende de la edad del niño. Los corticoides muy indicados o no indicados depende del profesional. Y analgésicos, duele. Uy, duele y duele. Cuando duele una sinusitis, duele fuerte, 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 fuerte. Entonces sí, hay que usar analgésicos. Otitis. Otitis. Tenemos dentro de la otitis las otitis medias agudas, o sea, el OMA, otitis media con derrame, o sea, el catarral. Hay las otitis crónicas, la otitis externa, que es la más común, otitis media recurrente, otitis media persistente. Nosotros vamos a ver muy poco de eso. La alta frecuencia de las otitis en los niños pequeños guarda relación con ¿qué? ¿Por qué hacen los niños otitis? Vamos a ver. La trompa de Eustaquio es más corta, es más recta, es más ancha, más horizontal que en niños mayores o adultos. Y eso han llevado en anatomía. Han visto cómo están conformados la trompa de Eustaquio. Cuando se inflama, pierde la funcionalidad de los microvellosidades y los organismos de la rinofaringe alcanzan el oído medio muy fácilmente por esta cita. O sea, una ira baja se puede, o digo una ira normal alta, se puede complicar con una otitis por esto. Ustedes saben que la trompa de Eustaquio se conecta con la fosa nasal. Hay ese y están viendo por qué. Es más corta, más vertical, más gruesa, más ancha. Por lo tanto, es muy fácil que se sobreinfecte. Ahí tienen el gráfico, recuerdo de un oído externo, un oído medio y oído interno, de dónde a dónde se consideran aquellas para hacer los diferentes tratamientos. La otitis media aguda, la fisiopatología, es una inflamación de la nasofaringe que se ha ido subiendo ascendente y infecta al oído, más al oído. Se cierra la trompa de Eustaquio, o sea, no se permeabiliza, se dematiza y por lo tanto se cierra la trompa de Eustaquio. Hay una imposibilidad de la apertura de la trompa de Eustaquio, por lo tanto la entrada de aire para hacer los procesos de aireación del oído están perjudicados y por lo tanto los cilios se paralizan, todo aquello, y no hay por dónde drene todas las secreciones que están en el oído. El aire existente es reabsorbido y por lo tanto va a haber una presión negativa y esto hace que duele el oído.
La membrana timpánica está retraída y en el caso ahí tienen una membrana timpánica al lado y en el caso de que se abscede va a haber un abombamiento como está ahí, justamente con el puntito blanco por donde se ha roto la membrana y va a haber las secreciones. Oído medio está infectado por las bacterias que suben de la nasofaringe por la continuidad que hemos mencionado en la distribución anatómica. En la fase inicial, síntomas que coinciden con los del resfriado común. Sensación de oído ocupado, hay una sordera, hay fiebre, malestar, otalgia es más intensa al tragar, lógicamente hemos visto que no hay ese flujo del aire a nivel del oído, por lo tanto se entran a tener presión negativa. Llanto inexplicado en los lactantes, no sabe por qué lloran. Y ahí viene la agudeza clínica de que antes los pediatras antiguos hacían la presión en el trago y si el niño respondía con dolor o hacía un lado la cabeza, decían es una otitis. O los papás vienen, como ya les expliqué, el niño, el lado del oído que le está doliendo, que le esté molestando, es el que se frota mucho más en la almohada y por lo tanto se dan cuenta el niño está muy molestoso, muy chinchoso y mueve a ese lado nomás la cabeza como frotándose y nos dice esto es una otitis. Puede haber náuseas, puede haber vómitos, inapetencia. El niño no quiere comer por eso. A la otoscopía, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver alteraciones específicas y ahí tenemos una membrana, un oído interno. El tímpano está bombado, amarillo o rojo, está inmóvil, no se mueve, en el que la marca de los huesecillos y el reflejo luminoso están distorsionados. En una membrana timpánica normal, uno ve claramente, se los ve a los huesecillos del oído en medio, pegados a la membrana timpánica, claritos, no hay una coloración como estamos buscando, y no hay edema ni abombamiento, pero en las otitis sí, hay edema de la membrana timpánica y abombamiento de la misma. El tratamiento de la otitis media consiste en medidas generales que hemos mencionado y el tratamiento es la amoxicilina. Amoxicilina aquí está dando a 45 miligramos, normalmente se usa 50 miligramos kilo peso día, 2 veces o 3 veces al día. Puedes usar otra droga alternativa que estamos, aparte de la amoxicilina más clavulánico, estamos dando el trimetoprim sulfametoxazol a la dosis de no 6 a 30 miligramos, sino 40 miligramos kilo peso día, vía oral cada 12 horas. Es el famoso cotrimoxazol. Ahí está la amoxicilina clavulánico, se dosifica no por el ácido clavulánico, sino siempre se dosifica por la amoxicilina. Eso para ustedes porque creo que no les enseñan en farmacología muchas cosas. Después puedes usar sifin como cefuroximas o cualquier otro medicamento si es muy necesario, de acuerdo. Pues si hay secreción purulenta, primero hago toma de muestra para mandar al laboratorio y que vean cultivo antibiótico. Y si no, habrá que hacer una miringotomía del tímpano que está bombado. Uno se punza, eso hacen los otorrinos, se punza, se descomprime todo y por esto se equilibra el aire y deja de doler la membrana timpánica. ¿Qué dice la IEPI? Que esto es lo que debemos, el manejo de la IEPI, que es un proceso muy fácil de usarlo y que antes enseñaba en la facultad, ahora lo han suprimido. IEPI, ¿cómo evaluar al niño con problemas de oído? Si su niño tiene dolor y o supuración de oído, ¿qué tiempo habrá que preguntar? Observar si hay supuración de oído, palpar si hay estupefación dolorosa detrás del oreja. Les había mencionado que antes los pediatras hacíamos la prueba del trago, hoy en día no.
uno va a ver detrás de la orejita cómo está el, la mastoides, y si hay coloración roja, hay todos los signos de inflamación, y cuando uno presiona a nivel de la mastoides ahí atrás, duele, mucho mejor que hacer la prueba del trago. Y hay que ver, hay que hacer otoscopía para ver si el tímpano está rojo. Ahí tienen cómo se clasifica, según el IEPI, el problema del oído. Tumefacción dolorosa del tacto detrás de la oreja es una mastoiditis. Entonces habrá que dar primera dosis de antibióticos más un paracetamol, y habrá que, si es necesario, referir a un otorrino para que vea. Si hay supuración visible del oído por más de 14 días, es una otitis media crónica. Hay que secar el oído con mechas y referir al especialista, al otorrino. O puedes empezar a darle nomás amoxicilina o cotrimoxazol que esté indicado. Si hay una amarillo, si hay una supuración visible del oído por menos de 14 días, dolor de oído, tímpano rojo, es una otitis media aguda. Se da antibiótico por 7 días, paracetamol, y se seca el oído con mechas de gasita o algodón, esta secreción. Si no hay nada de esto, el niño no tiene otitis ni mastoiditis, solamente se da con sexo a la madre. El IEPI tiene la ventaja de que clasifica estas cosas así en rojo, amarillo y verde, como el semáforo, ¿no? Peligro, medio y sin alteraciones. Faringoamigdalitis, lo último que vamos a ver de IDAS. Enfermedad generalizada aguda de origen infeccioso que involucra faringe y adenoides y las amígdalas. Las amígdalas adenoides, que forman parte del anillo de Valdeir, constituyen una defensa frente a diferentes agentes. Generalmente en los niños se encuentra aumentada de tamaño sin que esto implique patología. Mucho cuidado, alcanzando su tamaño máximo entre los 4 a 10 años. Hay veces que vienen con resfrío común, abra la boca, le ven ¡uy, qué barbaridad! Esto es una... ya están queriendo operar, ¿no? No es así. El niño de por sí tiene aumentadas todo esto del anillo de Valdeir. ¿Por qué? Porque este anillo de Valdeir es el lugar donde se forman los anticuerpos y glóbulos, todo lo que es defensas para el niño. Por lo tanto, se hipertrofian estos segmentos y van a aparecer que están, pero no están edematizados, no están rojos, están sí crecidos de tamaño, aumentados, pero no edematizados. Mucho cuidado con esto. Aquí tienen la faringoamigdalitis. Miren la diferencia que hay entre la viral y la bacteriana. En la viral está bien rojita, bien edematizado nomás, pero no han aumentado de tamaño las amígdalas. En cambio, la bacteriana, sí, señores, vean cómo está, ha cambiado de color, es diferente la coloración, y las amígdalas se las ven inmensamente grandes. En la viral hay que tener en cuenta que puede ser producido por el Coxsackie tipo AB, herpes simple, adenovirus, influenza para influencias y el virus Epstein-Barr. En cambio, la bacteriana generalmente es producida por el Streptococo beta hemolítico del grupo A. Muy rara vez, no es rara vez, sino hay que tener mucho cuidado con el Corynebacterium diphtheria o con Mycoplasma pneumoniae. Pero el que más nos produce en las bacterianas es el Streptococo beta hemolítico. ¿Cuál es la epidemiología? Exposición a contaminación, humo, tabaco. Está producida entre el otoño y el invierno. Hay que tener mucho cuidado en las guarderías. Niños menores de 3 años por lo general es viral, y niños mayores de 3 años es bacteriana, especialmente en los preescolares y escolares. ¿Por qué? Porque estos ya van a la calle,
se besan entre amiguitos, se prestan su heladito entre amiguitos, y si el uno estaba enfermo, le pasa la enfermedad al otro, se le contagia. Con las faringoamigdalitis, ahí tiene etiología. Virus, cuáles producen, cuáles son las bacterias más frecuentes y los hongos. No tantos que tenemos ahí. ¿Cuál es la fisiopatología? Primeramente hay una colonización del patógeno, unión al receptor específico en el tejido linfoide. Es lo que les decía. Todo el anillo de Valder es un tejido linfoide. Diseminación por los ganglios linfáticos regionales. Hay inicialmente una viremia, más después una bacteriemia. Hay la respuesta inflamatoria y tenemos todos los síntomas habidos y por haber. Cuadro clínico de las faringoamigdalitis tenemos en los lactantes, en el preescolar y el escolar. El lactante está irritable, hay fiebre, hay secreción nasal serosa, narinas escoriadas porque se rasca mucho y buena respuesta a la penicilina. El preescolar hay fiebre, hay vómitos, dolor abdominal, y hemos dicho que los virus hacen esto. Hablado nasal, o sea, es ronco, hay halitosis, hay una secreción mucoide a nivel faríngeo, la faringe está enrojecida, dolor al abrir la boca, al deglutir, los ganglios cervicales los anteriores están sumamente dolorosos, crecidos de tamaño, y una etitis media generalmente es común presente. En el escolar, fiebre en el 90% de los casos, cefalea en el 50%, la faringe está enrojecida, lengua roja con papilas hipertróficas, el paladar blando está sumamente enrojecido y hay odinofagia. Faringoamigdalitis, tenemos cuadro clínico, ahí tienen las de origen viral, y fíjense cómo está la orofaringe, está enrojecida, vesículas empilares anteriores y paladar blando, hay pequeños nódulos rojizos, no hay ulceraciones, dolor orofaríngeo espontáneo, hay odinofagia, saliveo, halitosis, adenopatías cervicales, rechazo a los alimentos. Fíjense en el carácter viral. Y ahora vamos a entrar a ver una de origen bacteriano. Todo el cuadro anterior que hemos mencionado, hay presencia de exudados, como se ven en una de las fotos, y la otra, miren el color rojo intenso, marcado, cómo están decrecidas las amígdalas, y hay un exudado a nivel derecho. ¿Qué hay que hacer en los exámenes complementarios? En la anamnesis y la clínica veremos que el 25 a 30% de estas son estreptocócicas de acuerdo a la edad del niño. Mientras el niño es menor de 3 años es carácter viral, y cuando es mayor de esto es carácter bacteriano. Y habrá que exámenes hacer de laboratorio, como ser la proteína C reactiva más las antiestreptolicinas, que se considera positiva sobre 333 unidades para arriba, y un hisopado faríngeo para hacer un cultivo antibiograma y ver efectivamente cuál es el bicho que está, pero por lo generalmente son estreptococos beta-hemolíticos del grupo A. ¿Cuál es el medicamento? Señor, la penicilina. Porque el estreptococo es muy sensible a la penicilina. Y se usa generalmente penicilina sódica, ¿no? Que se da por 10 días, pero es mucho pincharle al niño 10 días de penicilina. Lo mejor es usar penicilina benzatínica, una inyección única, que dice menores de 30 kilos, 600,000 unidades, mayores de 30 kilos, 1.200.000 unidades. Yo dosifico de otra forma, a 50,000 unidades kilogramo peso.
Drogas alternativas, tenemos la amoxicilina, 50 miligramos kilogramo día cada 8 horas. Los alérgicos a la penicilina podemos usar macrólidos como ser la eritromicina, la claritromicina, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la IEPI? ¿Cómo evaluar al niño con problemas en la garganta? ¿Su niño tiene dolor de garganta? Observe si hay exudados blancos en la garganta. Observe si la garganta está eritematosa. Palpar si hay ganglios en el cuello crecidos o eritematosos. Y ahí tenemos la clasificación para hacer tratamiento de los, según el IEP. Aquí no hay rojo porque ya estamos afuera de la amígdalas grandes y todo. Y tienen todas las cosas, ganglios linfáticos del cuello crecidos dolorosos, cabrón exudado blanco, faringoamigdalitis aguda y supurada, una dosis de penicilina benzatínica, paracetamol si hay fiebre alta o dolor. Ahora, garganta erizematosa o con exudados blancos, pero sin ganglios crecidos y dolorosos, una faringitis viral. Remedio inocuo para aliviar el dolor, paracetamol si hay fiebre alta o dolor. Y si no hay nada de esto, no tiene faringitis, por lo tanto no hace nada. Y aquí hay que tener en consideración una cosa. Niños, ¿por qué se usa la penicilina benzatínica? Generalmente estos niños o todas las personas que han hecho faringoamigdalitis con el estreptococo metamolítico, hay que hacerle profiláctico. ¿Por qué? Porque a la larga van a ser la fiebre reumática, dolores articulares, problemas cardíacos o problemas renales. En cambio, por eso es que la penicilina benzatínica es una penicilina específica para el estreptococo y solamente será cada 21 días porque esa es su duración de acción de la penicilina. Ustedes van a ver en la fiebre reumática que estos niños que han hecho con problema cardíaco, las endocarditis bacterianas o la fiebre reumática a nivel de corazón o riñones o las articulares, hay que dar penicilina benzatínica durante casi toda la vida, una vez cada 21 días. Unos dicen hasta los 14, 15 años, edad en que ha completado el crecimiento, y otros recomiendan un tiempito más. Laringotraqueitis. Esto ya no me corresponde a mí. Esto es para aunque, no sé. ¿Están con tiempo, chicos? ¿Les puedo avanzar esto más? ¿Qué dicen? ¿Respuesta sí o no? Sí, doctor, está Sí, bien. doctor. No hay, Doctor, está bien. Está bien, doctor. no hay alumnos, están durmiendo. ¿Qué pues? ¿Dónde viven? Ya, entonces vamos con esto más. La laringotraqueitis, o sea, lo que se llama CRUP, es la forma más común de obstrucción aguda de la vía aérea superior en los niños, caracterizado por respiraciones ruidosas de tono grave, generalmente durante la inspiración. Es el estridor respiratorio de los niños que respiran ¿no? Y eso es lo que me molesta más a los papás. Este niño se está ahogando, hay que llevarlo al médico. La tos es áspera, ronca, de características perrunas y disfonía como consecuencia de grados variables de la obstrucción de la faringe. Ahí tiene un gráfico, un dibujo, donde cómo están las vías respiratorias superiores. Clasificación del CRUF se clasifica en supraglótica y en la infraglótica. Son las supraglóticas son las famosas epiglotitis que se llaman y que pueden ser o laringotraqueitis, que puede ser viral o espasmódico. Y las infraglóticas son las laringotraqueobronquitis y están las traqueitis y la bacteriana.
chicos, esto a mí ya no me corresponde. Así que lo voy a cortar ahí. Esto les va a quedar en laringo, tranquilitos, que es un tema aparte. ¿Sí? Ajá. Sí, señora. Ahí acabamos. Lo que me corresponde a mí, he cumplido. Ya estamos. Preguntas hasta aquí, por favor.